¿Cómo están ustedes? Discúlpenme ahí la hora de entrada porque es que tuve un inconveniente y entonces hasta ahorita pude. Sí, estábamos extrañados, ingeniero. Sí, entonces dije, no, voy a excusarme con ellos. De todas maneras, pues aquí estamos presentes. Eh, importante, importante continuar con esta labor que tenemos encima, que es el proceso de manejar lo que son las ondas. Entonces, con ustedes, empezar y recordarles nuevamente el concepto de onda. Eh, Recordemos que la onda es una perturbación de un medio por la cual se propaga energía o vibraciones sin que haya desplazamiento de masa. Que tales medios... Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Sí, ¿No va a grabar la clase? sí, sí, vamos a hacer eso. Gracias por avisar. Bueno, entonces en ese fundamento, en esas bases teóricas, pues tenemos aquí ya definido el concepto bien establecido. Igualmente, pues tenemos que conceptualizar algunos aspectos o términos que están asociados a esta clase de movimiento, como es qué es un nodo, qué es un antinodo, qué es la longitud de la onda, términos así como la frecuencia, el periodo que ya ustedes tienen definidos clásicamente. La oscilación y las vibraciones también saben ya por el movimiento armónico. Entonces, en ese punto de vista, podemos entonces trabajar las ecuaciones. Recuerden ustedes que las ecuaciones son fundamentales y esenciales en todo proceso de fundamentación, porque ese es el argumento que tenemos para poder resolver muchas situaciones. El modelo matemático que está inmerso pues en lo que son las ondas, pues tenemos en lo que es un pulso viajero, que el signo más y el signo menos depende hacia dónde está dirigido. Recordemos que si la onda está viajando a la izquierda, está viajando a la derecha. El pulso. Hay ondas de formas sinusoidales. Esas ondas sinusoidales pues, es de la función seno o coseno. Y esa función seno está referida esencialmente como una onda y igual a una amplitud por el seno de kx menos wt, y si hay un desfase, pues más el ángulo phi. SK significa el número de ondas y W, que ya la conocen, que es la frecuencia Profesor, angular. está presentando pantalla. No, señor, estamos dando como que una introducción a este tema. Ah, ok. Eh, ya ahorita les presento información sobre esto, pero quiero que me recuerden si con ustedes en este grupo quedé hasta los fenómenos ondulatorios. Alcanzamos a ver los fenómenos. Sí, profe, sí, señor. Perfecto. Entonces, en este resumen, los fenómenos ondulatorios pues estaban referidos esencialmente lo que es el fenómeno de la reflexión, el fenómeno de la refracción, el fenómeno de la interferencia, que entre ellos estaba la superposición de ondas, el fenómeno de la difracción y la polarización. Todos esos fenómenos establecidos en la onda, pues hacen base fundamental de todos los contextos de la onda. Ahora bien, si después de este proceso
hay análisis matemáticos de algunas configuraciones de ondas que podemos ejercitar. Pero antes de eso, entonces voy a, a definirles algunos procesos que se dan en las ondas como modelos. Digamos, cuando la onda incide sobre una superficie reflectora y es completamente, digamos que pulida y plana, entonces podemos decir que la luz que incide sobre esa superficie se refleja paralela en todos sus rayos y con el mismo ángulo, y eso se llama una reflexión especular. Cuando la onda también incide sobre una superficie aparentemente plana, pero que en muchas ocasiones esa superficie eh, reflectora, pues la luz que incide sobre ella no es completamente, tiene muchos baches, ondulaciones. Entonces ella incide luz paralela, pero la luz que se refleja sale en diferentes direcciones y eso es lo que llama una reflexión difusa. Todos estos conceptos pues son fundamentales. Eh, ¿Qué más puedo decirles también con respecto a esta información? Ya aquí estoy sacando una información clara para tener una referencia más sobre estos fenómenos. Pues indudablemente hay cosas como son, digamos, la parte de la refracción de la luz también. En la refracción es recordar que cuando la luz incide sobre una superficie que viene de un medio 1 y atraviesa un medio 2, ahí se produce la refracción y entonces aparece el concepto de la ley de la reflexión de Snell, refracción de Snell. Y nos dice que la razón que hay entre el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo refractado es igual a la razón que hay entre las velocidades de los dos medios, velocidad del medio 1 y la velocidad del medio 2. Todo esto con un fundamento. Entonces, podemos entonces poder analizar un poco más esta fundamentación. ¿Qué más puedo analizarles por aquí? Ya ahorita les muestro aquí la información que estamos dando como referentes. Y por supuesto que todo esto es esencial y va a ser importante en las ondas. Cada vez que tenemos información de lo que está constituido las ondas y todo el cúmulo de argumentos que podemos tener de ellas, pues más comprendemos las ondas. Entonces, en las ondas mecánicas y en las ondas electromagnéticas también van a aparecer estos textos. Pues saber ya que existen unos fenómenos ondulatorios con unas características específicas, pues se hacen fundamentales. Entonces ya ahorita, permítanme un momento, pues les muestro ahorita la información esta.
Bueno, aquí voy a mostrarle la información, como les digo. Cada uno de los fenómenos que se van presentando, digamos aquí, está la cuerda, lleva una velocidad en una dirección. Cuando llega y choca con un obstáculo, se regresa en sentido contrario. Entonces, ese cambio que presenta la dirección de la velocidad es lo que se llama el fenómeno de la reflexión. En este caso, unidimensional. En el caso de la luz que incide sobre una superficie reflectora, pues el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo reflejado. Y una característica importante, el rayo incidente, rayo reflejado y la normal pertenecen a un mismo plano. Ellos son coplanares, están sobre un mismo plano. Entonces, esa medida del ángulo incidente tiene que ser igual a la medida del ángulo reflejado. Lo que les decía anteriormente, la luz que incide en forma paralela a una superficie plana y pulida se refleja paralela también, de tal manera que esto es una reflexión especular. Mientras que en el caso que está siguiente, es una superficie reflectora, pero esa superficie tiene algunos baches, algunas hundiduras, que la luz que incide paralela se refleja en diferentes direcciones. Y eso es lo que se llama una reflexión difusa. Igualmente, la refracción es cuando hay un cambio en la velocidad, cuando pasa de un medio 1 a un medio 2. Las densidades de los medios pues son diferentes. Y la razón que hay el seno del ángulo de incidencia, el seno del ángulo refractado, es igual a la razón que hay entre la velocidad medio 1 y la velocidad medio 2, o con respecto a las longitudes de onda es lambda 1 sobre lambda 2. Y esto se conoce como índice de refracción, la razón entre las dos velocidades. Igualmente, analicemos aquí esta parte de los demás fenómenos. Aquí el fenómeno de la interferencia, observamos dos ondas que viajan en sentidos contrarios, pero hay un punto de la región de la onda, del medio, que cuando las dos ondas llegan a ese punto, lo que hace es aumentar su amplitud. O sea que la suma de sus dos amplitudes es lo que genera la interferencia. Y en este caso se está dando una construcción, unas ondas constructivas, porque se está amplificando la onda. En el caso contrario, se envía un pulso a la derecha, otro por la izquierda, pero por direcciones opuestas, y cuando llegan al punto lo que hacen es anularse. Se anulan momentáneamente y eso son ondas destructivas. En la polarización, lo que sucede es que una cuerda que se agarra por un extremo y se oscila o se pueden vibrar de un lado hacia el otro, la otra punta empieza a oscilar, pero en diferentes planos. Entonces, plano 1, plano 2, plano 3, plano 4 y así sucesivamente todos los planos. Lo que hace la polarización es confinar todos estos planos a uno solo, lo restringe a uno solo. Entonces, ese medio que lo restringe a uno solo es lo que se llama la polarización, y se polariza las ondas transversales. Entonces, aquí hay una cuerda que pasa por un orificio y la onda atraviesa el orificio, se polariza. Las ondas longitudinales no, sino las transversales la que polariza. La difracción, pues es el cambio de forma o la curvatura que tiene la onda cuando encuentra un obstáculo. En este caso vienen ondas planas y se
polariza, se difracta, perdón, cuando encuentra este medio, que es un medio de obstáculo entre una cubeta de ondas y la onda se vuelven circulares. O el caso de que hay un orificio en el obstáculo. La onda plana atraviesa el orificio y se convierte en onda circular. Ese fenómeno es que se llama el fenómeno de la difracción. Pues bien, estos son fenómenos importantes que se dan en las ondas. Como para complementar un poco más, las ondas entonces, según el medio de propagación, se clasifican en ondas mecánicas y en ondas electromagnéticas, pero según el número de oscilaciones, se conocen como pulsos o perturbaciones, o también se llaman ondas periódicas, porque vibran continuamente y la vibración periódicamente se llaman también armónicas, y eso es el concepto del movimiento armónico simple. Según la dirección de propagación, entonces, una partícula que está vibrando perpendicular a la dirección de propagación se llaman ondas transversales. Y si la partícula vibra en la misma dirección de propagación, se llaman ondas longitudinales. Los sonidos o el sonido o en los resortes se presentan estos ejemplos. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica, pero de carácter longitudinal, porque todas las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Entonces, por eso el sonido es el estudio que vamos a hacer. ¿Qué es el sonido? Para ustedes, ¿qué es el sonido? ¿Qué entienden ustedes por sonido? Bueno, mientras piensan qué es el sonido, aquí hay unas situaciones importantes. Esto, ingeniero, antes de que continúe, Sí, el sonido no está diga. representado como señales de ondas senoidales, que a partir de su propia colisión es la que genera el sonido que nosotros escuchamos actualmente. Eso es lo que tengo entendido yo. Ajá, pero lo que pasa, ¿cómo a quién se refiere usted de colisión del sonido, de la onda? ¿A qué me refiero? Cuando dos ondas senoidales Sí, con cierta amplitud sí, se suman entre ellas o se, no sé cómo, no tengo el término para interpretar se- este choque de ondas, por decirlo así, no tengo la palabra, o sea, no me bueno, da. lo que estás hablando, Como ondas uno con se, vibraciones. Exactamente, ondas como vibraciones. a ver, Flex, lo que pasa es lo que acabas de decir, eso es lo que se llama una superposición de ondas. Es una interferencia de dos ondas sinusoidales que interfieren en un punto de una región del espacio. Ahí llegan las dos ondas y lo que llamas tú un choque de las dos ondas se interpone. Y eso es lo que llama una superposición de ondas, la cual lo que genera es una onda nueva con unas amplitudes diferentes. Se suman sus amplitudes, pero con una amplitud sinusoidal también. Entonces la onda resultante va a ser la suma de las dos ondas, no de las amplitudes sencillamente como en el proceso unidimensional y bidimensional, sino que aquí ya la tenemos en forma sinusoidal o tridimensional. Eso está dentro de la categoría de la superposición de ondas. Creo que nosotros alcanzamos a ver eso, de la superposición, alcanzamos la demostración. ¿Me pueden decir si alcancé a mostrarles eso? Profe, Pues creo no que se puede. no, no me acuerdo, creo que no. Bueno, si les muestro allí, creo que
podemos decir si sí o si no, ¿no? Voy a mostrarles la superposición de onda, cómo está generada allí. Me disculpan, es la letra, la forma, porque lo hice aquí en papel, en una hojita. Pero supongamos aquí que esto es lo que llaman la superposición de onda, cuando dos o más ondas inciden en un punto del medio y la resultante serían las dos, la suma de las dos ondas. Por ejemplo, una onda Y1, que es de amplitud A seno de KX menos WT, una onda armónica, y una onda con fase, un desfase, digámoslo así, Y igual a A seno de KX menos phi. Esta es una onda que está desfasada, atrasada. Por lo tanto, la suma de las dos ondas, Y1 más Y2, me da como resultado un proceso algebraico. Al sumar las dos ondas, pues observen ustedes que el ángulo son diferentes. Entonces, están viajando en la misma dirección, pero una con desfase. Y en algún momento las dos fases se encuentran y entonces chocan allí, en ese sentido, el choque. Interfieren. Entonces hacemos el proceso algebraico y hay una función trigonométrica que dice que el seno de A más el seno de B va a ser igual a 2 veces el coseno de la diferencia de los dos ángulos sobre 2 por el seno de la suma de los dos ángulos dividido entre 2. Esa es la función trigonométrica, es una identidad fundamental que la vamos a aplicar aquí en la suma de la superposición de ondas. Y teniendo el desarrollo y utilizando eso ya el proceso algebraico, pues tenemos aquí una onda resultante que va a ser 2 veces la amplitud por el coseno de phi medios multiplicado por el seno de KX menos WT más phi medios, o más phi medios también puede ser porque puede estar atrasada o adelantada la fase. En este contexto, la onda resultante va a tener una amplitud total de esta forma, 2 veces la amplitud por el coseno de phi medios. Por supuesto, este es un valor numérico. El ángulo es un valor y el coseno del ángulo pues da un valor que multiplicado por otra amplitud que es también un valor numérico. La amplitud total nos da resultado un valor, no una función, sino un valor. Entonces, por esto no es una función, sino un valor numérico. Y ese valor numérico lo reemplazamos aquí y esto sí ya quedaría una función de onda resultante, como la amplitud total por el seno de KX menos WT menos phi o más phi medios. Esto es la superposición de ondas. Igualmente, en todo el proceso de la superposición va a haber una onda y esa onda es la onda resultante. Pero, digamos, en fundamentos de ondas estacionarias, también, digamos, se presenta ese fenómeno. Entonces voy a mostrarle aquí la lámina esta que nos garantiza aquí una fundamentación muy importante, ¿no? De igual manera, suponiendo dos ondas sinusoidales Y1 y Y2, y las dos son armónicas, pero una viajando a la izquierda y otra a la derecha. Cuando sumamos las dos ondas, vamos a tener una onda resultante de esta forma. Y total igual a 2 veces la amplitud coseno de WT por el seno de KX. Es la función de onda estacionaria. O sea, cuando hablo de estacionaria es que está confinada a un recipiente, por ejemplo. Hablemos de una piscina, de una cubeta de ondas. En fin, está confinada y entonces se vuelve estacionaria. No está en el campo abierto. Entonces, por lo tanto, la amplitud total es 2 veces el seno de KX. Ya es una función restante y, por lo tanto, si tomamos consideraciones en la onda resultante, pues yo
puedo tomar esta función como la amplitud total por el coseno de W, que es la armónica. Y entonces considero situaciones importantes. ¿Cuáles condiciones? Por ejemplo, si la amplitud total de la onda es 2 veces la amplitud de las ondas por el seno de kx, este kx, pues es el número de ondas que se propagan a través del eje X, digámoslo así, del eje X. Entonces, si yo digo, bueno, si el seno de kx va a ser igual a más o menos 1, pues yo tengo aquí la amplitud máxima, ¿sí? Entonces, partamos de ese concepto. ¿Cuándo kx va a valer más o menos 1? Entonces, podemos tener esa configuración del seno. Por ejemplo, cuando vale 90 grados, seno de 90 es 0. Pero si tengo el seno de 270 grados, es menos 1. Entonces, entre ese rango de fundamentos dando vueltas periódicas, entonces yo puedo calcular en qué sitios se está interceptando allí la función. Por ejemplo, el número de ondas kx en el intervalo este, como estamos hablando para pi medios en radianes, medido en radianes, allí vale 0, perdón, vale 1. Vale 1. Está en el rango de más o menos 1. Entonces, el seno de 90 es 1 y el de 270 es menos 1. Entonces, por eso hablamos de pi medios. Pi medio es 90. O el otro es 3 pi medios, que sería 270, y así vamos cerrando núcleos y para todas las configuraciones de n pi medios. Para n, observemos que son impares. 1, 3, 5, 7, 9 y sigue. Entonces, para n impares. Y si tiene la amplitud máxima, entonces el seno de kx debe ser igual a 0. Esto tiene para las máximas amplitudes, ¿sí? Ahora, para las mínimas amplitudes, el seno de kx debe ser igual a 0. Entonces, ¿para qué ángulo se va a dar? Pues, ¿a dónde están los nodos funcionales? En pi, en 2pi, bueno, aquí en 0 también, ¿no? 0 también, pero 0 está entre 2pi, que está nuevamente a 360. Entonces, en este rango se dan ángulos equivalentes a ese función. Entonces, ¿a dónde están los nodos y a dónde están los antinodos? Entonces, sabemos que K es el número de ondas equivalente a 2. Entonces, si yo quiero calcular a dónde se están formando los nodos con respecto a una eje de coordenadas X, entonces lo que despejo es de aquí a X y pasa a dividir. Entonces queda pi inicialmente para los nodos, que sería pi para el primer punto nodal. El primer punto nodal de X va a ser pi sobre K. Y pi sobre K, pues como K es 2pi sobre lambda, entonces podemos observar que la X se va a producir cuando estamos en lambda medios. En media longitud de onda se presenta el primer nodo. Y así hacemos con todos los valores de, por ejemplo, los pares. Entonces, 2pi, ¿a dónde se va a formar el otro nodo? Para 3pi, y así sucesivamente para todo el proceso de los nodos y antinodos en una onda sinusoidal estacionaria. Ahora, si nosotros tenemos una función de onda sinusoidal, pues podemos encontrar de ella una onda lineal generalizada para cualquier tipo de onda, una ecuación que garantice eso. Y aquí vamos a mostrar cuál sería realmente esa demostración. Usted me dice si está presentando, ¿no?
No, señor. No se prenda. Ahora sí, ingeniero. Ya le miramos aquí que tengo problema de presentación. El internet me está fallando mucho aquí. Bueno, ahí está la lámina, ¿cierto? Esa lámina es para mostrar cuál es la ecuación de onda generalizada, lineal. Entonces yo tengo una onda sinusoidal de tipo A seno de kx menos wt armónica. Sabemos que los pulsos que perturban los medios es una función de onda de la posición y el tiempo. Entonces estas funciones también es de la posición y el tiempo. Entonces derivamos parcialmente la ecuación. Al derivar parcialmente la onda, pues podemos ver que la onda, la primera derivada de y con respecto a dx, función de la derivada del seno, pues el coseno. Como a es constante, entonces a coseno de wt de kx menos wt por la derivada interna, pero observe que con respecto a x es k. Entonces sacamos la k aquí, entonces me queda a la k del número de ondas coseno de kx menos wt, que es la primera derivada. Volvemos y derivamos con respecto a x. Entonces la segunda derivada de esta función, segunda derivada de y con respecto a x cuadrado va a ser, pues, la derivada del coseno es menos seno. Entonces menos seno de kx menos wt por la derivada interna que sería k y pasa a multiplicar, entonces queda k cuadrado. Entonces queda menos a estado seno de kx menos wt. Pero si observamos, aquí tengo la a seno de kx menos wt, eso es lo mismo que y, la misma onda. Entonces digo, la segunda derivada de y con respecto de x cuadrado va a ser igual a menos k cuadrado por y. Sencillamente lo que hice fue reemplazar el y, que es la función de onda sinusoidal. Ahora tengo que derivar con respecto al tiempo, que son derivadas parciales. Entonces, la derivada de y con respecto a dt, la primera derivada va a ser, de la función va a ser la derivada del seno del coseno por la derivada interna que es menos w. Entonces, sacamos el menos w a w coseno de kx menos wt. Volvemos y derivamos. Entonces la segunda derivada de y con respecto a t cuadrado va a ser la derivada del coseno es menos el seno. Por el menos que tenemos aquí da positivo. Pero como es la derivada interna, es negativa, entonces nos va a quedar un signo menos. De a por w cuadrado por el seno de kx menos. Hacemos la misma representación. A seno de kx wt es y, pues la represento por y. Entonces la segunda derivada de y con respecto, aquí me quedó mal, aquí es t cuadrado igual a menos w cuadrado por y. Esto yo puedo despejar y de una y reemplazarla en la segunda. O simplemente hago razones y proporciones entre los dos valores y cancelo las y me queda esta expresión. La segunda derivada de y con respecto a de x cuadrado sobre la segunda derivada de y con respecto a de t cuadrado es igual a las dos razones de la número de ondas a cuadrado por y sobre la frecuencia angular a cuadrado por y. Cancelamos signos, cancelamos y queda la relación k sobre w. Recordemos que k sobre w es el inverso de la velocidad de la onda, porque decíamos que la velocidad de la onda era w sobre k. Entonces aquí queda invertida la función. Entonces podemos hacer esa expresión directa o hacemos paso por paso. Como está al cuadrado, aquí me comí también el cuadrado y el cuadrado. Entonces, esta parte que está dividiendo pasa a multiplicar y hacemos la relación aquí, 1 sobre b cuadrado por la segunda. Y esta es la función de onda
generalizada, una ecuación general de onda lineal. Esa la vamos a tener en cuenta para todos los procesos, tanto para las ondas electromagnéticas también, de campo eléctrico y de campo magnético. Todo esto es fundamentación, de demostración fácil de ingerir, pero eso es fundamentos. Ahora, si tenemos un proceso de una onda cualquiera en una cuerda, como un ejemplo de un ejercicio modelo. Ese ejercicio modelo va a tener, digamos, un referente. Ustedes tienen aquí una onda generada en una cuerda, una perturbación. Esa perturbación, ustedes la pueden ver aquí, que es debido a que se está generando en uno de los extremos una frecuencia. Digamos que tenemos un motorcito o una perra haciendo constantemente vibraciones hacia arriba y hacia abajo en una cuerda de cierta longitud, que es de 4 metros de longitud. Haga de cuenta una cuerda de guitarra que usted la tiene tensionada por ambos extremos. Si la pulsa, la cuerda empieza a vibrar. Pero si la pulsa constantemente, la cuerda vibra también con muchas frecuencias, y si las vibraciones están en el orden de estas vibraciones de 120, como dice el problema, pues la cuerda presenta una configuración como la que está mostrando. Entonces, de acuerdo con esta configuración, nos está pidiendo que determine la velocidad de la onda. Pues yo conozco que la velocidad de la onda es lambda por frecuencia. Ese es un argumento que yo tengo al inicio de la onda. Porque la velocidad es la longitud de la onda sobre el periodo, o lambda por frecuencia. En ese contexto, entonces, ¿cómo hago yo para poder determinar esa velocidad? ¿Cuánto vale la longitud de la onda? Porque ya conozco que la frecuencia sí vale 120 vibraciones por segundo. Esta unidad, para hacer las operaciones, la cambio por segundo a la sur. Entonces, para poder determinar la longitud de la onda, me valgo del concepto que me dice que 3 nodos consecutivos equivale a una longitud de onda. Entonces empiezo a revisar cuántas longitudes de onda se están formando aquí en esta configuración de 4 metros. Entonces digo 1, 2, 3, hay una longitud de onda. Empiezo otra vez, 1, 2 y 3, hay otra longitud de onda. 1, 2 y 3, otra longitud de onda. Llevo 3 longitudes de ondas y hay un pedacito. Si miramos la configuración completa de una longitud de onda, aquí en la parte superior hay un antinodo. Quiere decir que de un nodo hasta un antinodo hay un cuarto de longitud. Entonces, ¿cuánto vale la configuración en 4 metros? Pues tengo 3 longitudes de onda más un cuarto de longitud. Hago la suma. Entonces, toda la longitud L equivale a 3 longitudes de onda más un cuarto de largo. Como la longitud es 4 metros, lo reemplazo por 4 metros y sumo estas fracciones. 3 enteros en cuartos equivale a 12 cuartos. Entonces, 12 cuartos de longitudes de onda más un cuarto me daría 13 cuartos de longitudes de onda. Lo cual significa que despejando de aquí la longitud de la onda, el 4 pasa a multiplicar y queda 4 por 4, 16, y lo divido entre 13 y obtengo el valor que corresponde a una longitud de onda. Y eso vale 1.23 metros en esta configuración.
Ya encontré la longitud de onda, como la velocidad me dice que es lambda por frecuencia, pues ya terminé el problema porque tengo ese argumento ya esencial y me dice entonces que la de 1.23 metros por 120 segundos a la menos 1, cambié la unidad de vibraciones por segundos a segundo a la menos 1 operacionalmente. Entonces, finalmente, el producto de las dos me da 147.6 metros sobre segundos, que son las unidades de velocidad. ¿Queda claro? Antes de pasar esta información, ¿o queda alguna duda? No hay problema. No, profe, todo claro. No escucho ninguno. ¿Sí? Sandra dice que queda claro. Los demás Sí, están profe. atentos, no están Sí, atentos. profe, queda claro. Sí, profesor. Bueno, Pues sí, muy profe, bien. aquí estamos tratando de entender. Pero si estás tratando de entender, la pregunta mía es que si estás entendiendo o entendiste el problema o tienes alguna dificultad. Pues de momento no, profesor. Freddy, Veremos cuando estemos ahí con los ejercicios. eso es un ejercicio. Este es un ejercicio precisamente modelo que te puede ayudar. Digamos que ahí está formando esa configuración, pero puede haber muchas más configuraciones. Es una cuerda que está vibrando de esta manera, produciendo aquí en uno de los extremos unas frecuencias de 120, es el problema, y que la cuerda tiene una longitud de 4 metros. Lo que tengo que utilizar es el concepto de longitud de onda. ¿Qué es longitud de onda? Pues recuerde que es la distancia que recorre la onda en un tiempo de un periodo, pero que se mide teniendo en cuenta 3 nodos consecutivos, y los nodos están sobre el eje principal. Entonces, esos conceptos son los que hay que tener claro para resolver este problema, que matemáticamente no tiene ninguna dificultad, porque son procesos, estos son fracciones, y el resto ya es multiplicación, entonces no tiene sentido. El sentido está en comprender el concepto. Si se comprende el concepto, pues ya inmediatamente está resuelto el ejercicio. Ahora, en las cuerdas se presentan, digamos, unas velocidades. Y esa velocidad de propagación de la onda en una cuerda va a depender de quién. Pues de algunos factores, como es la densidad de la cuerda, como es incluso la tensión que está sometida a la cuerda. En todo eso hay unas propagaciones. Ahí la velocidad se propaga a través de eso. Entonces, en una cuerda, la velocidad de propagación obedece a esa fuerza de tensión sobre mu, donde mu es la masa por unidad de longitud, que se conoce como densidad lineal. Nosotros conocemos la masa sobre volumen, se llama densidad volumétrica, y la masa por unidad de área se llama densidad de área, de superficie. Aquí es la masa por unidad de longitud, y eso se conoce como densidad lineal. Entonces, en las cuerdas se presenta esa densidad. Si nosotros microscópicamente agarramos un diferencial de esa longitud en este arco de propagación de la onda para medir la velocidad, entonces con el eje horizontal se forma, digamos, la fuerza de tensión sometida en la cuerda en ambos extremos de la dimensionalidad que estamos tomando en ese diferencial. Entonces tenemos esta configuración: la fuerza de tensiones, los ángulos formados con la horizontal, pero referente de un punto de curvatura. Ese es el centro de curvatura con respecto al radio. Entonces tenemos que ese ángulo formado es dos ángulos con respecto a la vertical. Entonces esos dos tetas se conforman aquí con esta superficie. Entonces, sacando un diagrama de cuerpos libres de las tensiones
y los ángulos sometidos que están aquí en la parte de arriba que se me olvidó colocarlos. Pero haciendo que esa tensión está, digamos que es un vector que tiene dos componentes, una componente en X y una componente en el eje Y. Estas dos componentes en el eje X, como son la fuerza, es la misma fuerza de tensión. Yo aquí coloqué una F, pero era la misma tensión. Esas dos fuerzas de tensión en X se anulan, pues son las mismas magnitudes. Pero en Y es la suma de las dos tensiones y en forma negativa porque está dirigida hacia abajo. Cuando hacemos la sumatoria de fuerzas por la segunda ley, digamos aquí ni siquiera por la segunda ley de Newton. Sí vamos a utilizar la segunda ley, pero supongamos que en el diagrama esas dos fuerzas obedecen a una fuerza centrípeta que va dirigida hacia el centro de la circunferencia. En este caso, de forma radial. Entonces sabíamos que por allá en el movimiento armónico, el seno del ángulo teta es aproximadamente teta cuando son ángulos muy pequeños. Entonces esa fuerza resultante del diagrama de fuerzas aquí, pues dos veces la tensión por el ángulo teta. Porque son componentes, la componente de T en X, en T en Y, perdón, es la función T por el seno del ángulo teta, pero como el seno es el mismo teta, entonces va a quedar 2T seno de teta. Recordemos que es negativo. Bien, es negativa la función. Por geometría, recuerden también que ese arco S es el producto del ángulo teta por el radio. Pero como estamos tomando un diferencial del arco, de esa longitud de cuerda, pues va a ser el radio multiplicado por este ángulo que es 2 veces teta. El ángulo 2 veces teta. Sabemos que mu es la masa por unidad de longitud. Esa es la densidad de la cuerda. Entonces, implica que la masa va a ser mu por delta de S, que es el diferencial de longitud de arco. Como la fuerza resultante es igual a la fuerza centrípeta, pues la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Eso ya está definido en el movimiento circular uniforme y lo vimos en el movimiento armónico simple para explicar lo de la aceleración en el eje X. Bien, en este contexto las dos fuerzas, tanto la fuerza resultante y la fuerza centrípeta son equivalentes, se equilibran. Entonces igualando estas dos expresiones y buscando la relación masa mu por delta de S, reemplazamos todo el proceso y obtenemos entonces que 2 veces la tensión por el ángulo teta va a ser igual a mu delta de S velocidad al cuadrado sobre el radio. Esto, el delta de S lo reemplazamos aquí. El delta de S dijimos que era el radio por 2 veces teta. El radio 2 veces teta. De acuerdo, pues aquí es la información. Y como ese fundamento lo podemos despreciar cancelando, digamos, los términos semejantes, teta y teta lo cancelo, el 2 también lo cancelo, y me queda tensión igual a mu por velocidad al cuadrado. Y despejo la velocidad, que es el término que necesito encontrar para ver cómo es la velocidad de propagación en esa cuerda. Entonces le saco la raíz cuadrada a la fuerza de tensión, que no vamos a confundirla ni con periodo, sino con una fuerza de tensión que se está dando allí en la cuerda sobre la masa por unidad de longitud, que es la densidad lineal. Esto es la demostración de una fórmula que se encuentra en los textos. Muchas veces no encontramos esa información realmente. Pues bien,
toda esta información para entrar al concepto de lo que es una onda como la onda del sonido. Y por eso entré inicialmente para saber qué referencias tenían ustedes como qué es el sonido. Entonces, en ese punto de vista del sonido, pues hay informaciones evidentes. Que es una onda, pues, realmente mecánica. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que las ondas mecánicas son todas aquellas ondas que necesitan de un medio para transportarse, y el sonido no se propaga en el vacío. Entonces, el sonido es una onda mecánica, que es de carácter longitudinal, porque todas las partículas que están en el medio donde se está propagando el sonido vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Entonces, por eso es de carácter longitudinal. Pero resulta que el sonido realmente el sonido pues es una onda mecánica porque se perturba un medio, y en ese medio, ¿qué es lo que se está propagando? Pues vibraciones. Entonces, el sonido indudablemente debe perturbarse un medio, pero ese medio tiene que ser un cuerpo vibrante, un cuerpo que vibre para que produzca sonido. Y esas vibraciones deben estar en el rango de las 20 a 20.000 vibraciones por segundo. Entonces, en esa forma podemos decir que hay sonido. Pero también voy a mostrarles esta lámina que les acaba de llegar como, digamos, representativamente. En este punto donde se está produciendo sonido, vibraciones, está en un rango de intervalo de 20 vibraciones. Allí el oído humano puede percibir esas frecuencias. O hasta 20.000 vibraciones por segundo también el oído humano puede percibir, y ahí hay sonido. Hay sonido. Ese sonido es el que nosotros los humanos podemos percibir. Pero cuando son superiores a las 20.000 vibraciones, son ondas llamadas ondas ultrasónicas, que el oído humano no las percibe, no las escucha, aunque son frecuencias supremamente altas, el oído humano no las capta, ni tampoco aquellas frecuencias inferiores a las 20 vibraciones por segundo, que se llaman ondas infrasónicas. Tampoco el oído humano las percibe. Porque nosotros tenemos... Profesor, ¿Sí? ¿por qué si son tan grandes esas vibraciones no se logran percibir? Eso es una buena pregunta, porque es que nosotros dentro del oído interno tenemos unas partes que constituyen el oído interno, como es el tímpano. También existen unos huesecillos que se llama el martillo, yunque y el estribo, y un receptor que se llama la cóclea. Las vibraciones superiores a las 20 vibraciones, hasta las 20.000 vibraciones por segundo superiores a ellas, el oído humano no las capta, porque el tímpano empieza a vibrar tan fuertemente que lo puede reventar. Entonces se vuelve un dolor, se vuelve doloroso y no las percibe. ¿Cómo podemos captar que la onda sonora superiores a esas vibraciones son ondas tan altas, de frecuencias tan altas? Pues si colocamos como referente, digamos, ¿conocen ustedes o han oído hablar sobre los pitos de perro? Esos pitos de perro... Sí, profe, sí, señor. Bueno, los pitos de perro son pitos especiales que usted llega y sopla ese pito y no percibe la onda,
sonora. Pero el perrito que sí tiene los estímulos sensoriales de captación del sonido, sí los percibe. Entonces, eso va a depender también de esos estímulos sensoriales. Y entonces, ahí capta, digamos, el sonido del perro, estando por allá tan lejos. Y nosotros que estamos produciendo ese sonido no captamos. Pero si colocamos un pétalo de una flor sobre la mesa y pitamos, cuando sale la onda a través del pito, la onda pasa por el pétalo y empieza a vibrar. Y pasa. Entonces produce una vibración, entonces podemos decir que la onda sonora está fuerte. Y a estas ondas son las que hay que tenerles un poquito de cuidado. Por eso existen, digamos, los tapaoídos para tener un control de las cuestiones de las vibraciones. Entonces, aquí en este campo están esos rangos. Profe, una ¿Alguien pregunta. Sí. Dime. ¿Y esas vibraciones, el silbato es para ellos es molesta o es normal? No, es normal. Lo que pasa es que ellas se propagan de igual manera por el espacio donde están produciéndose, digamos, que las partículas que se encuentran en el medio, ellas vibran y pasa de una a otra, totalmente con una potencia bastante fuerte, porque la intensidad sonora, que eso más adelantito lo vamos a ver, pues eso son unas cualidades que tiene el sonido para distinguir sonidos fuertes y débiles. Entonces la onda se propaga de igual manera, de forma regular, a través de ese medio, hasta alcanzar la potencia que tiene el sonido. Para nosotros, el sonido están en ese rango de audición entre las 20 y 20.000 vibraciones. Superiores a esas no las captamos, no las percibimos. Sí podemos percibir, digamos, una fuerte, como le dijera yo, dolor en el oído, porque son frecuencias supremamente altas. Y los sonidos, por ejemplo, el sonido que se llama el tono o la altura, la otra es la intensidad del sonido y la otra es el timbre, que son cualidades que tiene el sonido, pero en el caso de lo que están preguntando aquí, es la parte de la intensidad. Esa intensidad que lo que conocemos nosotros como el volumen. Uno dice, una fuente sonora, digamos, como un equipo de sonido, una radio, dice, bueno, súbele el volumen, súbele la intensidad del sonido, y esa intensidad, pues tiene dos cualidades importantes. Primero que todo, que la intensidad es una cualidad que tiene el sonido de distinguir sonidos fuertes y débiles. Es la cualidad que tiene la intensidad para distinguir sonidos fuertes y débiles, y que depende de la frecuencia. Por eso le digo que si son frecuencias superiores a las 20.000, pues la intensidad sonora es tan fuerte que puede reventar el oído. Porque el oído internamente tiene capacidad de soportar sonidos que tengan una presión interna de hasta 28 pascales. Superiores a esos, revienta el oído. Indudablemente la intensidad del sonido pues tiene dos facetas, una intensidad auditiva y una intensidad que se conoce como intensidad física. La intensidad física pues es la cantidad de energía que transporta la onda en la unidad de tiempo y en la unidad de área. Esa intensidad es la intensidad física. Por eso, pues sabemos que si es la energía que transporta la onda en la unidad de tiempo y en la unidad
Energía sobre tiempo es potencia. Entonces podemos decir que la intensidad es la potencia por unidad de área. Y por eso se mide en vatios sobre metro cuadrado. Esto para adelantarles un poco. Esa intensidad también, que se conoce como intensidad auditiva, pues depende de la intensidad física y de algunos, como le digo, de algunos factores del aparato auditivo. Esos factores del aparato auditivo en estados normales es lo que nos produce, digamos, la sensación de escuchar, o bien bajo o alto. Por eso muchas personas como nosotros, que estamos sometidos constantemente a ruidos, digamos ruidos con muchas intensidades, constantemente perjudica la audición, y con el paso de los años pues uno pierde cierta cantidad de porcentaje auditivo. Entonces ya nos vamos volviendo un poco sordos. Esos niveles de intensidad auditiva se miden en decibeles o en veles. Por eso aquellas frecuencias que se dan supremamente altas llegan a un nivel de intensidad auditiva. Si llegan a los superiores de 140, digamos de 120, 140, 160, ese rango de los niveles, eso, 120 es doloroso, el sonido es fuerte, pero doloroso, pero ya de 140, 160, ya el oído no lo soporta y revienta el oído, debido pues a las intensidades. Y eso depende de esa frecuencia. Entonces, el umbral de sensación auditiva está en este rango. Por eso nosotros en el oído interno tenemos auditivos. Y el tímpano vibra constantemente, cada vez que escuchamos está vibrando y esas frecuencias son percibibles. Cuando no, el oído no vibra, vibra totalmente fuerte, pero con la posibilidad de reventar el tímpano. Y después cuando, digamos, cuando se produce un estallido de una bomba cerca al lado donde estamos, pues si la onda expansiva es tan fuerte que puede reventar el oído, puede quedar sordo la persona. Aunque hoy en día la ciencia ha venido reconstruyendo ese tímpano y las personas pueden escuchar, y con algunos aparatos, unos audífonos, pues podemos amplificar la onda. Bien, en otros procesos de la física, el sonido pues tiene también, digamos, unas velocidades que están relacionadas con el medio. Si tiene velocidades diferentes de acuerdo al medio, es porque el medio tiene algunos factores importantes, como es la inercia del medio. Y esa inercia va a depender de la densidad, de la temperatura, de la presión y otros factores más que inciden pues de que el medio se propague esa velocidad. Entonces, hay velocidades del sonido que se propagan en el aire y que depende de la temperatura. Entonces hay una velocidad del sonido en el aire, velocidad del sonido en un gas, velocidad del sonido en el agua, velocidad del sonido en el acero, por ejemplo, velocidad del sonido en el caucho. Y todas esos medios tienen diferentes velocidades. Como el medio más común para nosotros es el aire, pero trabajamos en medio aproximadamente a unas temperaturas ambientales, por ejemplo, de 15 grados, 20 grados. Entonces los textos vienen, digamos, velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Lo toman como una velocidad constante en ese medio, pero es que están tomando
a una temperatura de 15 grados. Si la temperatura fuera de 20 grados, pues valdría 343 metros por segundo. Entonces los libros trabajan en ese rango, de 340 a 343 metros por segundo. Pero nosotros vamos a tomar la fórmula general que nos permite encontrar la velocidad del sonido a cualquier temperatura. Entonces, si la temperatura, digamos, es a 0 grados, tiene, digamos, 331 metros por segundo. Y eso se tomó fue en un laboratorio experimental, a unas condiciones de laboratorio atmosféricas. Entonces, todo este proceso se debe pues a que depende de ese medio. Entonces, a medida que el medio sea menos denso, como es el aire, pues la velocidad se propaga a cierto rango, como es de esperar, a una velocidad más lenta. ¿Por qué? Porque las partículas del medio están debidamente espaciadas una de la otra. Entonces, para que le llegue la información o la vibración a la otra, pues dura un tiempo. Por eso se demora más. Que en el agua, por ejemplo. En el agua, las moléculas del agua están más unidas, amarradas, y entonces el paso de una molécula a la otra se hace más rápido, la vibración. En el acero, por ejemplo, las moléculas están más amarradas, totalmente más unidas, un átomo con el otro, una molécula con la otra, o simplemente un átomo con el otro. Radialmente atómicas están unidas, y eso hace que las vibraciones pasan de un medio, de un átomo al otro, propagando sucesivamente hasta llegar a tener una velocidad más o menos de 5.130 metros por segundo. En el agua es de 1.450 metros por segundo. Y estamos hablando del agua en unas condiciones de temperatura a unos 15 grados más o menos, a una densidad normal del agua, y no del agua de mar, por ejemplo. En la densidad del agua de mar es un poco mayor, más pesada, y por consiguiente la velocidad del sonido en el agua de mar, pues es un poquito más de los 1.450. Jóvenes, esta estructura se necesita que ustedes también contribuyan un poco en la parte de la lectura de estos temas. Entonces necesitamos que ustedes lean también este texto, este libro, o estos libros que les he enviado, que los revisen, los analicen, y posteriormente, pues entonces, continuamos con el análisis del sonido. ¿Hasta aquí alguna inquietud, alguna otra pregunta que tengan? Hola, hola. No, señor, por el momento no. Ah, bueno. Gracias, Juan Eduardo, por responderme, porque es que yo pues yo estoy hablando aquí con una pantalla, supongo que ustedes están también detrás de la pantalla, pero si nadie me responde, digo, ya estoy hablando solo. Entonces ya, gracias por responderme. Inquietudes, actitudes del tema, lectura. No, ingeniero, igualmente ya lo que queda más que todo es práctica. Ah, bueno, pues no, pues de sonido todavía falta mucho, ¿no? Estamos hasta ahora como que introduciendo, ¿no? Hay que mirar el análisis. Sí, por eso, pero por ejemplo, inicialmente con los conceptos que usted nos dio, pues ya esto ya es, como por decirlo así, práctica para poder conocerlos bien, para poder diferenciar, por decir así. Perfecto, eso hay que hacer un par de ejercicios, modelos, posteriormente de que salgamos de estas ondas mecánicas. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer un ejercicio, o estamos en el modelo vamos a mirar cómo se calcula la velocidad del sonido en este medio, cómo calculamos la profundidad de un hueco utilizando el sonido. Y todas esas cositas
O cómo calculamos si un barco produce un sonido en el agua y para saber a qué profundidad se encuentra el fondo. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo? Que produce el sonido. Cuando choca con el foco, del fondo se refleja el sonido que se llama el eco y hay un receptor que toma esa información y el tiempo que dura en ir y regresar, podemos calcular entonces esa profundidad. Y así sucesivamente vamos a mirar unos ejercicios modelos que les ayuden a comprender un poco más esta información. Jóvenes, les deseo que pasen una feliz noche. Gracias por su asistencia, la comprensión y pues estamos en buenos términos para poder seguir adelante. Bueno, profesor, Listo, muchísimas profe, gracias. muchas gracias por la clase. Que esté bien. ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por toda esa actitud. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, joven. Gracias por la clase, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, Lina, también por estar ahí presente.